Buenas noches, me llamo Alfonso García y soy estudiante del primer semestre de la licenciatura en informática. El motivo de este video es exponer una investigación que hice acerca de los principales elementos de la computadora. Vamos a iniciar. Cabe mencionar que en cada una de las secciones estoy colocando la referencia de donde extraje la información. No la voy a mencionar en cada uno de los elementos, pero aquí se encuentra. En primer lugar, iniciaré con el cable de datos IDE, que es el acrónimo de Integrated Drive Electronics. Este cable se conecta a la placa madre y se utiliza para conectar dos dispositivos a la vez. Solo uno de ellos puede transmitir información al mismo tiempo. Por lo general se conecta a disco duro y una unidad de disco óptico. Las interfaces de conexión se clasifican en maestra y esclava. Como se puede ver aquí en esta imagen, este es el cable de datos IDE. Se puede apreciar que tiene tres conexiones, una negra, blanca y azul. La negra va a la placa madre, en la blanca y en la azul es donde se conectan por lo general el disco duro y el disco óptico. A lo que se refiere con la clasificación de maestra y esclava es que se le tiene que dar la prioridad de arranque. En este caso, la unidad maestra es el disco duro y la esclava es el disco óptico. Esto se realiza para que se le pueda indicar a la computadora de dónde va a tomar la secuencia de arranque y que inicie el sistema operativo. Algunas de las principales marcas fabricantes de este cable es APC, Belkin, C2G, Dell, HP, Manhattan, MSI, Sabre y Seagate. El siguiente elemento del que voy a hablar es el cable de datos SATA, que igual por su acrónimo es Serial Advanced Technology Attachment. Este cable permite conectar dispositivos de almacenamiento, unidades de disco óptico y unidades de estado sólido. Es más delgado en comparación con el cable IDE, es más veloz en la transferencia de datos, mayor eficiencia en la transferencia de datos, la conexión entre puerto y dispositivo es directa y permite conectar dispositivos en caliente. Como podemos ver, este es el cable, que la gran ventaja a comparación del cable anterior es que es mucho más eficiente por la velocidad con la que transmite los datos. Algunas de las marcas más reconocidas de este cable son StarTech, Corsair, Ashata, Silverstone y Shenzhen. Vamos a continuar. El siguiente elemento del que voy a hablar va a ser el disco duro. El disco duro es un disco magnético para el almacenamiento duradero de información. Funciona con la rotación de un disco de metal o de cristal que está recubierto en su capa magnética. Los datos se almacenan mediante imanes que codifican la información por medio de pulsos magnéticos. Son susceptibles a fallas por el desgaste mecánico. Como podemos ver, aquí está una imagen de un disco duro. Estos son los componentes mecánicos, los cuales son susceptibles a las fallas precisamente por el desgaste del uso. Algunos de sus componentes, de las marcas, más reconocidas son Kingston, Seagate, SanDisk, Samsung, Western Digital. El siguiente elemento es el disipador de calor. El disipador de calor se usa para mantener la temperatura del microprocesador en niveles adecuados. Por lo general están fabricados de cobre o aluminio. Se coloca un ventilador cooler con el disipador para aumentar la eficiencia. Como podemos ver en la imagen, este es un disipador de calor que, como tal lo dice su nombre, sirve para disipar el calor del microprocesador y así evitar daños en el equipo.
por las cualidades de sus materiales, ayuda a que la temperatura baje y lo mantenga en una situación estable y que pueda funcionar de la mejor manera nuestro equipo. Para poder ayudar a que disipe el calor, por lo general se le pone un cooler, que es un ventilador, y así lo mantiene lo más fresco posible para que pueda funcionar de manera óptima. Las marcas más reconocidas de los disipadores de calor es Deepcool, Be Quiet, Cooler Master, Gigabyte, Monfrost y Antec. El siguiente elemento es la fuente de poder. La fuente de poder proporciona energía a un sistema para su correcto funcionamiento. Tiene distintas potencias de salida, eficiencia específica y diferente regulación de voltaje. Aquí en la imagen podemos ver un ejemplo de una fuente de poder que, como mencionamos, tiene una potencia específica, que en este caso, por ejemplo, es de 150 watts y sirve para alimentar de energía a nuestra computadora y que pueda encender. Algunas de las marcas más conocidas en fuentes de poder es el Cooler Master, Thermaltake y Seisonic. El siguiente elemento es el gabinete. El gabinete contiene todos los componentes de la computadora. Sirve para proteger y mantener a salvo los componentes de la PC. Contiene orificios para la ventilación. Existe el tipo torre de escritorio y montaje en rack. Como podemos ver en la imagen, este es el gabinete, es el que contiene todos los elementos de la computadora. Estos orificios que se encuentran en la parte de atrás es para facilitar la ventilación y que no sufra sobrecalentamiento y por ende un daño a nuestro equipo. Algunas de las marcas más reconocidas son Corsair, Thermaltake, Antec, Asus, Cooler Master y Actec. El siguiente elemento es la memoria RAM, que es memoria de acceso aleatorio. Este es un tipo de memoria volátil. A lo que se refiere con memoria volátil es que su contenido se borra al apagar el dispositivo. No es una memoria que mantenga la información a largo plazo. Proporciona espacio temporal de almacenamiento de la información. Se conecta a la placa base por medio de zócalos. La capacidad de la memoria determina la rapidez de acceso a datos y programas. Esta es la memoria RAM. Lo que hace es que le da la velocidad de procesamiento de los datos, pero solo es una memoria volátil, es de ciertos lapsos. Algunas de las marcas más conocidas son Kingston, Adata, Corsair, Crucial y G-Sky. El siguiente elemento es el microprocesador. El microprocesador está conformado por millones de transistores integrados. Se ubica en un zócalo especial de la placa madre. Requiere de un sistema de enfriamiento, por lo general un ventilador. Su velocidad se mide por la cantidad de operaciones por segundo que puede ejecutar. Coordina y controla las operaciones que se realizan en el sistema. Dispone de memoria caché y memoria principal. Aquí está una imagen donde se ejemplifica cómo es los microprocesadores. Es la parte esencial de la computadora, es la que permite hacer un sinnúmero de cálculos. Algunas de las marcas más conocidas de los microprocesadores es Intel, Centron, Athlon, AMD y Cyrix. El siguiente elemento es la placa base.
La placa base conecta todos los elementos de la computadora, placas de circuito impresos que contienen los zócalos de la CPU, memoria RAM, conectores de disco duro y otros dispositivos de hardware. Integra chips de control para gestionar la información. La placa base es en la que se conectan todos los elementos de la computadora. Como se puede mostrar aquí, aquí están los zócalos donde se puede conectar la memoria RAM, el microprocesador, la fuente de poder, todos los elementos que requiere la computadora, el disco duro, todo se conecta a la placa base. Algunas de las marcas más reconocidas de placas bases es ASUS, Gigabyte, Biostar, ASRock, AVGA y MSI. El siguiente elemento es tarjeta de red. La tarjeta de red es una tarjeta de expansión que se inserta a la placa madre o en un puerto USB, permitiendo conectar una computadora a una red. Hay tarjetas de red inalámbricas, que son las Ethernet, y también inalámbricas, que es Wi-Fi. Cuenta con características de seguridad por medio de autenticación de usuarios, cuenta con encriptación de datos. La encriptación de datos se refiere a que convierte la información legible en información incomprensible para que solo sea visible por el emisor y el receptor. Aquí podemos ver, esta es la placa de una tarjeta de red que es Ethernet, que quiere decir que es con cable, y de este lado podemos ver una que es vía Wi-Fi, que es inalámbrica. Algunas de las marcas más conocidas son la TP-Link, ASUS, Netgear y de Intel. El siguiente elemento es la tarjeta de video. La tarjeta de video procesa datos que provienen del CPU y los transforma en salida hacia el monitor. Algunas tarjetas de video soportan el poder sintonizar televisores o también puede capturar video. En sí, la tarjeta de video lo que hace es recibe la información de la computadora y la convierte en imagen que podemos visualizar nosotros en los monitores. Este es uno de los ejemplos. Como podemos ver en la parte izquierda, es donde se conectan las salidas de video hacia el monitor y cuenta con ventilador para mantener la temperatura óptima. Algunas de las marcas de tarjeta de video son AMD y Nvidia. El siguiente elemento es los discos SSD SATA. El disco SSD SATA es una unidad de almacenamiento que no tiene partes móviles. Tiene mayor resistencia a golpes, es menos propenso a fallas mecánicas, son más rápidos que los discos duros convencionales, utilizan una interfaz de conexión SATA. A diferencia del disco duro que vimos anteriormente, es mucho más eficiente y más duradero por la forma en que está construido. No tiene partes mecánicas y es de mayor velocidad. Algunas de las marcas más reconocidas son Seagate Technology, Samsung, SanDisk, Sony y Toshiba. El siguiente elemento es el disco SSD M2. Este es un disco de estado sólido con un conector de tipo M2. Ofrece una mayor velocidad de transferencia de datos que la unidad de almacenamiento SSD SATA. Una de sus ventajas es el tamaño reducido que facilita su instalación en equipos reducidos. Como podemos ver, el tipo de conector es diferente al que vimos anteriormente, que es el SSD SATA, y su mayor ventaja es que es aún más veloz en la transferencia de datos. Algunas de las marcas de este tipo de discos es el Seagate Technology, Samsung, SanDisk, Sony, Toshiba y Kingston.
Como vimos, un panorama general de todos los elementos de la computadora son muy importantes para que podamos entender cómo está construida nuestra computadora. Mi conclusión es que en mi caso particular me resulta de gran valía el conocer las características y los componentes de la computadora, ya que al comprender su arquitectura y especificaciones puedo tener un panorama más claro de su funcionamiento. Es primordial tener muy claros los conceptos, elementos y características que conforman la computadora, ya que es la herramienta principal de la profesión de informática. Al familiarizarme con todas las herramientas de mi trabajo que me va a permitir sacar el mayor provecho en todas las actividades que desempeño, así como hacer una elección adecuada al momento de seleccionar el equipo que voy a elegir para desempeñar mi actividad académica y posteriormente profesional. Es muy importante para mí el poder conocer todas las características del equipo, porque gracias a eso voy a tener una mejor comprensión de mi profesión. Pues bueno, muchas gracias y hasta luego.